Y Estados Unidos ha desmantelado una red de exfuncionarios venezolanos y además empresarios que habrían malversado 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA. La Fiscalía estadounidense reveló que el blanqueo de dinero se produjo entre 2014 y 2015 y en ella están involucrados 3 altos funcionarios del gobierno chavista. Ya un banquero alemán y un colombiano fueron detenidos. Matías Krull, un alemán venezolano, y Gustavo Adolfo Hernández, un colombiano nacionalizado estadounidense, son los 2 hombres señalados de ser los responsables de un millonario desfalco a la petrolera venezolana PDVSA. Krull fue detenido esta semana en Miami, mientras que Hernández fue capturado en Italia, después de que las autoridades estadounidenses avanzaran en una investigación en la cual se identificó la compra de inmuebles en la Florida y sofisticados procesos de falsas inversiones para blanquear 1.200 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia de la Unión Americana, Krull, que tenía experiencia laboral en bancos y que recientemente trabajaba en una entidad suiza, captaba clientes de alta gama aprovechando sus contactos en Caracas y con esas inversiones lograba desviar el dinero a través de la petrolera. Según la demanda judicial, la conspiración supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, diseñado para desfalcar unos 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraude y con la intención de los acusados de lavar parte de esa cantidad. Hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló ese monto a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía. Pero, ¿cómo funcionaba el fraude? Según el agente del Departamento de Seguridad de Interior estadounidense que participó en las pesquisas, Krull y Hernández compraban dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela está controlado por el gobierno desde 2003, y lo vendían en el mercado negro a un costo muy superior. Contaban con el apoyo de altos funcionarios de la petrolera que aceptaban sobornos para autorizar el proceso. De esta manera, haciendo un par de transacciones, podían convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares. En el blanqueo de dinero también participaron como cómplices varios gestores financieros estadounidenses y antiguos funcionarios de PDVSA, miembros de la élite venezolana que el Departamento de Justicia calificó como boliburgueses. En junio pasado, las autoridades españolas detuvieron a 5 ciudadanos venezolanos acusados de blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de la petrolera. De uno de ellos se conoció la denuncia sobre la trama de corrupción. La justicia también acusa a otros 4 ciudadanos venezolanos, un portugués y un uruguayo, que por el momento no han sido ubicados. Una enredada trama sobre la que vamos a hablar. Vamos a saludar en Miami, Florida, a Antonio María Delgado, es corresponsal para América Latina del Nuevo Herald, uno de los autores de este artículo en el que se da a conocer el desmantelamiento de esta red de corrupción al interior de PDVSA, la estatal venezolana. Señor Delgado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar en el programa. Para comenzar a entender cómo funciona esta red de corrupción, el soplón, y lo ponemos entre comillas, la persona que fue utilizada para hacer grabaciones y descubrir quiénes estaban en medio de la trama, quién es, por qué lo hace, estuvo primero como parte de esa mafia y luego decidió colaborar con las autoridades. Sí, es un escenario muy parecido a lo que estás describiendo. En efecto, él había sido contactado en un momento dado, en el 2014, cuando se le ofreció venderle a él 100 millones de dólares a cambio de bolívares a una tasa muy favorable. No necesariamente tan favorable como la tasa oficial en Venezuela, que como ustedes decía el reportaje, es muy amplia la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real, que es el que compra la mayoría de las personas. Pero sí algo favorable, y él, según los documentos de la Corte, él señalaba que aceptó porque él tenía clientes en Venezuela que estaban interesados en adquirir dólares. Al cabo de un tiempo, él empezó a darse cuenta que de esto, lo que era una operación de lavado de dinero, todo esto según la acusación que presentó la Fiscalía, y empezó a grabar las conversaciones y en un momento dado se acercó a las oficinas de Homeland Security en Miami y dijo, me vi involucrado, estoy metido en esta situación, y empezó a colaborar directamente con ellos. El cálculo de 1.200 millones de dólares no lo manejó él directamente, pero sí viene a raíz de una operación, un préstamo que adquirió en un momento dado PDVSA en bolívares, que sumaba 7.200 millones de bolívares, que era adquirido a una tasa de cambio preferencial,
lo cual significaba que eso se traducía al mercado negro en $1.200 millones, pero podía ser comprado con solo pagar, digamos, unos $50 millones, debido a esta gran diferencia entre una tasa y la otra. Ahora, señor Delgado, ¿aparece directamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, relacionado con esta trama de corrupción en PDVSA? Efectivamente, en la acusación aparecen 8 acusados con nombre y apellidos, incluyendo al señor alemán, el banquero alemán que está arrestado, y el señor colombiano que ustedes mencionaron, y otras personas más, incluyendo a un empresario venezolano que forma parte, que es uno de los accionistas de una compañía muy polémica en Venezuela que se llama Derwick, y el grupo que está relacionado con esa compañía se le llama Bolichicos. Pero hay una serie de funcionarios y sujetos que no son nombrados con nombre y apellidos, pero son identificados con especie de señalamiento. Uno se llama, hay 3 funcionarios venezolanos que están enumerados, funcionario 1, funcionario 2, funcionario 3. Hay conspiradores que van, entiendo, del 1 al 8. Y hay unos señores que son identificados en las conversaciones y en las grabaciones como los hijastros y como los chamos. En investigaciones que realizamos nosotros entre el miércoles y ayer en el Miami Herald y en el Nuevo Herald, logramos confirmar con las personas involucradas directamente con estas investigaciones que el funcionario número 2 que aparece en la acusación es el señor Nicolás Maduro, y que los hijastros son los hijos de su esposa, de Cilia Flores, de los 3 hijos, no se sabe si son los 3, pero los hijastros o los hijos directos, los hijastros de Maduro y los hijos directos de Cilia Flores, quienes a través en estas operaciones sostuvieron diferentes reuniones y tuvieron una participación. Los hijastros habrían recibido cerca de $200 millones de estos que fueron tomados a través de este préstamo que adquirió PDVSA, después convertido en $1.200 millones, habrían recibido por lo menos en una de las operaciones señaladas cerca de $200 millones. También en este proceso está siendo acusado el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es el dueño de la cadena de televisión venezolana Globovisión, quien la compró en una operación muy polémica, porque en Venezuela se consideró que la compra condujo al desmantelamiento del periodismo independiente que se venía realizando desde Globovisión para crear un canal de noticias muy favorable o muy cercano al régimen de Nicolás Maduro. Según las investigaciones y según nos cuentan las fuentes que llevan este caso, Raúl Gorrín es quien es identificado en la acusación como el conspirador número 7. Y ahí en el mismo documento aparece una pequeña descripción sobre quién es el funcionario número 7 y lo colocan como un magnate venezolano, dueño de una cadena de televisión en Venezuela. De manera que ahí hay unas señales que pueden indicar, que dan una idea de quién se trata el funcionario número 7, pero nosotros, las personas que llevan las investigaciones nos confirmaron de que efectivamente se trataba del señor Gorrín. Pero aparece mencionado él y otros más. Es una trama amplia que nos llevaría tiempo seguir trabajando, pero que hemos podido reflejar en esta entrevista. Gracias, Antonio María Delgado, corresponsal para América Latina del Nuevo Herald y uno de los autores de este artículo en el que se da a conocer esta red de corrupción alrededor de PDVSA. Un placer.